Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad compartimos el libro de Apocalipsis, Itgalut, Revelación. El Apocalipsis de San Juan. Apocalipsis 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí, fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Desde el capítulo 10 estábamos viendo los mensajes acerca de los ángeles que traían las plagas, ¿no? Que echaban, tocaban las trompetas y estaban echando las 7 plagas sobre la humanidad. Y siempre moría una parte, y como habíamos hablado la vez pasada, todo esto era una advertencia, un aviso a la humanidad, con todas las catástrofes y todas las plagas que caían. En el capítulo 11 aparecen 2 testigos que estuvieron anunciando al pueblo para que se arrepienta. Y decía que estos testigos tenían el poder de cerrar el cielo para que no llueva, de convertir el agua en sangre, similar a lo acontecido en el tiempo de Moisés, en el tiempo del profeta Elías. Pero después dice que estos testigos fueron atrapados, perseguidos, ejecutados, y se les puso como burla, ¿no? La característica de la humanidad va a ser siempre burlarse de todo lo que haga Dios y desafiarle a Dios. En estos tiempos estamos viendo que está más duro, ¿no?, el ambiente. Después suena la 7ª trompeta, donde ya se proclama en el trono o en el reino de los cielos, allá en la presencia celestial, el nombramiento del nuevo rey. Ya se le premia a los ungidos, a los que han sido valientes. Así aparece el capítulo 11, ¿no? Y después, capítulo 12 parece que hace otro tipo de visiones, como cambia el panorama y como que se le quiere mostrar a Juan el origen de todas las cosas, el origen del mal y el pueblo de Dios que era perseguido, y aparecen las señales
de un dragón, que eran fuerzas espirituales manejadas por Satanás, y una mujer, y empieza a decir que ese dragón perseguía al hijo de esa mujer, que iba a ser alguien que iba a regir las naciones con vara. Se hablaba del Mesías. Y terminaba el versículo 17 de 12 diciendo: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. Ahí terminaba el capítulo 12, ¿no? Dándonos una idea de que empezaría la persecución contra el pueblo escogido de Dios. ¿Quién era el pueblo escogido de Dios? Los que dicen que ya los mandamientos fueron abolidos, los que dicen que ya ahora solo por la gracia, o los que guardan, según este texto, la palabra de Dios. ¿Quiénes iban a ser perseguidos? Entonces, ¿cómo se le iba a identificar a los hijos de Dios? A los descendientes de Israel, ¿cómo se le iba a identificar? Siempre iban a estar ellos guardando los mandamientos de Dios, por el testimonio de Yeshua HaMashiach, quien fue su libertador, su salvador. Entonces, el hijo verdadero de Dios, el descendiente de Dios, tiene un rey, tiene un soberano y tiene un salvador, que es Yeshua, y por él guardan los mandamientos. Y por eso el gran dragón envía a las naciones contra él. El capítulo 13, las dos bestias, que habíamos dicho, de acuerdo a lo que interpretamos, que eran, ¿cómo se puede decir? Unión de reinos. Unión de reinos que en el pasado persiguieron a Israel. Y ya que en el capítulo 12 terminaba que fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, ya en los últimos tiempos esa fuerza se convierte ya en un solo imperio, en una sola fuerza, que con todas las características de las demás, y va en busca de los escogidos de Dios. Y ya los obliga a servirle y se apodera de la humanidad. También tenían un falso líder, un falso profeta, un falso presidente o mesías o falso jefe, se puede decir, ¿no? Que hacía que todos obedezcan a la primera bestia, dice, al imperio fuerte. Así estábamos hablando en el capítulo 13. Y el 14 ya habla de los sellados, los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, los 144,000. Y en el mismo 14 habla también del ángel que trae el evangelio eterno, última oportunidad para las naciones. Ya un ángel viene a anunciar el evangelio verdadero. ¿Cuál es el evangelio? La restauración del pueblo escogido de Dios, el cumplimiento de las promesas. También anuncia a ese ángel que Babilonia ya está juzgada, ya está sentenciada. Ya no le crean más a este sistema, salgan de ahí. Ahí terminó. Y después finalmente la tierra cegada, cuando se levantan los malvados contra el pueblo de Dios y aparece alguien y los pisotean en el gran lagar de la ira. Y habíamos visto por mapa más o menos el lugar que ubicaba esa zona. Ahora, ¿qué sería lo que nos mostraría lo que se le revelaría a Juan en el capítulo 15? Que es un capítulo bien cortito, ¿no? Y les muestra lo último que va a derramar Dios para la humanidad. De todo lo que pasó, el mundo ya tendría que estar arrepentido, tendría que estar ya buscando a Dios, clamando a Dios. Ya los ángeles anunciaron, ya el evangelio no es más un secreto. Ya el evangelio, recuerden que Yeshua dijo que el evangelio sería anunciado hasta los confines de la tierra y entonces vendría el fin. Entonces el evangelio ya fue anunciado por ángeles, a voces. La restauración de Israel es el nombramiento del rey y las 12 tribus. Y todas las promesas que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Todo eso es el evangelio. Ya nadie puede decir, yo no sabía, yo no entendí. Entonces viene el juicio final. Capítulo 15, ¿no? Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, plagas finales, ¿no? Se puede decir así, plagas últimas, vaya última. Con esto sí ya, ¿cómo se puede decir? Se define todo. Después de esto ya no hay más nada. Porque en ella se consumaba la ira de Dios. Con estas plagas entonces iba ya a finalizarse el enojo de Dios. Y a medida que estudiemos este 15 y 16,
van a darse cuenta del corazón del hombre. Yo quiero que atiendan bien, ¿no? Después, cuando vayan a su casa, vuelvan a leer, porque se van a dar cuenta lo soberbio que es el hombre. Ni aunque le salga úlcera, llaga, ni nada, los mismos dejan tátale el corazón. Hay hombres que van a experimentar la muerte de sus seres queridos, de sus amigos, de sus vecinos. Van a experimentar enfermedades, cosas terribles, pero su corazón no va a hablar. Y eso cuando muestra acá nos tiene que hacer pensar, ¿no? Porque la Biblia está diciendo así. No estoy diciendo que nosotros somos así, ¿no? Pero la Biblia está diciendo que los hombres de los últimos tiempos serán así. Serán insensibles ante el dolor de cualquiera. Y ante la propia desgracia serán insensibles. Bueno, eso es la primera señal que vio Juan en este capítulo 15, ¿no? Pero después dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y con los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Hay que entender bien acá. Dice que estas personas lograron pasar el sistema, lograron pasar las persecuciones. Puede ser que algunos han muerto, ¿no? Intentándolo, algunos han muerto, ¿no? Haciendo esas cosas. Pero acá algo como que la Biblia nos quiere llevar a la historia nuevamente para entender, porque está hablando de unas personas que están como tipo cruzando un mar de vidrio. Cuando habla de vidrio es porque se ve bien transparente, bien cristalino. Están cruzando algo. El mar dice que era con fuego. Fuego en la Biblia representa, ¿cómo se dice? Purificación. Habían sido purificados. Quiere decir que la tribulación, las dificultades, la cosa que el cristianismo normal de hoy no quiere pasar, porque ustedes saben que mucha gente dice que cuando venga el juicio final, la gran tribulación, las grandes persecuciones, nosotros nos vamos a ir volando al cielo y vamos a sentarnos en primera fila con pororó a mirar cómo Dios juzga a los malditos. Así creen las personas. Nosotros lo que hemos ahora aceptado solamente la gracia, no hemos aceptado ninguna otra cosa, solo la gracia, solo Cristo. Ese día vamos así volar y nos vamos a estar en el cielo y después viene ya la bestia y arruina todas las cosas. Qué divertido, sino que es fácil. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Entonces, quiere decir que nosotros, los que vamos a irnos, somos un poco cobardes, somos menos, y estas personas son las galardonadas. Estas personas son los que realmente han demostrado ser creyentes, porque han resistido a los malvados, se han negado a aceptar el plan de Satanás. Y nosotros, los que fuimos en el rapto, ¿qué hicimos? Nosotros solamente creímos que Jesús murió por nuestros pecados y terminó ahí. Así es el concepto hoy de la humanidad, lastimosamente. Y parecería que es bueno también, pero no es lo que Dios busca. Por eso estos están pasando por un mar que es de vidrio transparente, quiere decir que no tienen nada que ocultar, y también de fuego, que han pasado por tribulación, han pasado por dificultad. En el pasado el pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo vivió en Egipto? Durante 400 años ellos estuvieron pasando aflicción, tormento, quebranto. ¿Se acuerdan cuando vino Moisés para hablar con el rey? Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. El rey se enojó, ¿no? El faraón se enojó y empezó a torturarle, ¿no? Empezó a prohibirle que se le entregue paja y tenían que trabajar, y le empezó a afligir duro. Días antes o meses antes que aparezca Moisés, los maltrataba, y el pueblo clamaba, por favor, Señor, clamaba, y Dios escuchó su clamor. Todo estos sufrimientos, toda esta desgracia que pasaba al pueblo, que representaba la purificación de sus vidas. Su vida empezaba a quedar transparente. ¿Saben ustedes que la gente que no experimenta muchas veces dificultades es una persona oscura, es una persona sospechosa? Sospechosa. Siempre está bien, según la Escritura. Siempre, entre los discípulos de Yeshua, el más tranquilo y el más bueno de todo era Judas. Ustedes fíjense, él casi no creaba problemas. Siempre estaba tranquilo ahí. Tal vez por eso le dieron
la bolsa, ¿no? Que parecía el más bueno. Pero la verdad era el más oscuro, ¿no? Siempre existe en la Biblia este tipo de personaje. Aparentemente está ahí. Bueno, entonces, pero cuando pasa tribulación, cuando pasa angustia, cuando sos azotado, se te descubre todas tus verdades. No tenés nada que ocultar. Muchas veces tenés que decir todo. Si tenés muchos problemas, tenés que hablar. Por ejemplo, si no tenés problemas, permanece calladito. Pero cuando hay problemas, tenés dificultades, sí tenés que hablar. Ven ustedes la gente, alguna vez está tan desesperada que recurre a canales, radio, por favor ayúdenme, tengo un hijo enfermo, tengo una esposa enferma, tengo esta necesidad. Tiene que romper su vergüenza, ¿no? Tiene que hablar, estoy necesitado, ayúdenme. Entonces esa persona se convierte en transparente. De lo contrario, está siempre en oscuridad. Bueno, esta gente de acá ha experimentado esa tribulación, como el pueblo de Israel. Por eso podían ellos estar ya transparentes delante de Dios. La aflicción le hizo descubrir estas cosas. Entonces eso está representando este mar. Ahora vamos a ver qué dice más aquí. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. La bestia es el sistema unificado de todas las demás denominaciones, se puede decir denominaciones, pueblos o reinos que intentaron destruir a Israel. En los últimos tiempos es una organización unificada que va a tener un eslogan, va a tener un representante, va a tener todo bien ordenado. Bueno, los que vencieron a este sistema están acá. Y su imagen, y su marca. También recuerden que hablamos de la marca, los que iban a ser instruidos. No solamente era una marca visible, iba a haber marca visible. La otra marca, ¿dónde era? En la mente, en la cabeza, en la enseñanza. Y el otro era un código especial, código secreto, que solamente los que entenderían la palabra lo iban a descifrar. Eso ya habíamos visto en capítulo 13. Algunos se iban a identificar: yo soy de esta bestia, yo pertenezco al grupo. Otros iban a ser instruidos, con su vida íbamos a descubrir que eran de esa organización. Y otros iban a estar camuflados, no están marcados y aparentemente se portan como creyentes, pero la verdad son agentes especiales encubiertos. Bueno, eso va a haber en los últimos tiempos. Acá no hay ninguno, por si acaso. ¿Cómo vamos a darnos cuenta? Bueno, aquí hay sabiduría. Si empezamos a escudriñar la escritura, van a ser descubiertos, ¿no? Mientras más, por eso es que cuando se empieza a hablar la palabra, empieza alguno a manifestarse. Entonces, cuando un espía, ¿qué creen ustedes? No estoy diciendo que acá hay espía, que coste, ¿no? Solamente estoy dando ideas. Cuando un espía está dándose cuenta que le están por descubrir, ¿qué hace? Cuando se está por dando cuenta, dentro de poco van a descubrir, ¿qué hace? Raja, ¿no? Corre, ¿no? Escapa, huye. Bueno, así también va a ser en los últimos tiempos. A medida que te estás dando cuenta que me van a descubrir, no, yo no puedo más estar acá, ya no soporta más la presión. Bueno, después, y el vidrio y las arpas de Dios. Ahora dice que su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Tienen arpas, vimos en el dibujo que estaban cantando. ¿De quién ustedes pueden acordarse que tocaba con su arpa, cantaba a Dios? ¿De quién? ¿Quién? David. ¿Y qué cantaba David? Salmos 119, las maravillas y las grandezas de la ley de Dios. Él le hacía bailar, le hacía cantar, le daba melodía a los mandamientos de Dios, de tan agradecido que estaba. Quiere decir que aquí están los que están siendo restaurados de la casa de David. Se está levantando el tabernáculo caído de David, porque son hombres que están cantando alabanzas a Dios. Vamos a ver qué cantaban. Y cantan el cántico de Moisés. Otra vez aparece Moisés acá. Ya no me hablen de Moisés, por favor. Ya cada vez que ustedes hablan Moisés. Pero aquí aparece Apocalipsis capítulo 15 nuevamente. Dice que cantan el cántico de Moisés. Y seguro que yo ni no sé qué es el cántico de Moisés. Si analizo el cántico de Moisés, escuchen lo que vamos a encontrar.
Vamos a analizar hoy. Vamos a dar el tiempo para analizar ese cántico. Y hay dos en la Biblia. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Quién era Moisés? Siervo de Dios. En Apocalipsis, Juan está viendo que a Moisés se le considera siervo de Dios. Y el mismo Dios dijo, no va a haber nunca uno como Moisés, con quien cara a cara he hablado. Entonces, ¿será que hoy en día la humanidad le está votando o sacando esa categoría? Le está poniendo sin desmerecer, al apóstol Pablo con mayor categoría. Pero Pablo dijo, Pedro dijo. Entonces, ¿será que Pablo se sentiría orgulloso de decir, ya no está más vigente lo que dijo Moisés? Pablo se sentiría feliz así. No, terrible, ¿no? Pablo se moriría de vergüenza si dice, nosotros gracias a tu enseñanza rechazamos todos los escritos de Moisés. Gracias, Pablo. Dice que cantaba el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Cántico de Moisés. ¿Qué nos trajo Moisés? La Torá, la instrucción, la enseñanza, las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué nos trajo el Cordero? ¿Qué significa un Cordero? Redención, libertad. Cuando yo canto, he sido redimido, he perdonado de todos mis pecados, estoy agradecido con mi Salvador. Eso es lo que cantaban estas personas. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? Personas que estaban caminando conforme a la voluntad de Dios, gracias a la sangre del Cordero. Eso era, y le cantaban. Por eso es que David cantaba. David cantaba porque estaba agradecido con Dios, porque a pesar de que él entendió que era un pecador, había cometido muchos pecados, pero él fue redimido por Dios, para seguir sirviendo a Dios. Dios le hizo entender su amor tan grande. Entonces, estas personas son ellos. Ningún momento se separa. Se dan cuenta que no se separa ni a Moisés ni al Cordero. Se le junta. Y ahí se hace un siervo de Dios verdadero. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso. Justos, fíjense, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Todo lo que Dios ha hecho. Acaba de ocurrir la gran tribulación. Acaban de ser muertos muchos de ellos por la bestia, por el falso profeta. Durante muchos años, esos imperios enemigos del pueblo de Dios lo han perseguido, lo han torturado, lo han matado, han hecho muchísima injusticia. Pero en el final, el capítulo final de esta historia, casi en los últimos capítulos, este pueblo redimido, ¿qué está diciendo por ese Dios? Justos son tus caminos, Rey Santo. Justos y verdaderos son tus caminos. El creyente verdadero, al final de la película va a decir, gracias Señor. En medio de la tribulación va a decir, gracias Señor. Cuando nadie le quiere y nadie le hace caso, gracias Señor. Gracias Señor. Solamente va a decir gracias. Eso es estar bajo la gracia. De dar gracias. Gracias Señor. Pero la gente empieza el primer conflicto y ya no quiere saber nada de Dios. Ya se olvida. Dios no existe más. La primera situación difícil y ya corren todo. Esa es la verdad. Queja. Vamos a ver, capítulo 16, yo le llamo el capítulo de las quejas. El capítulo de los que murmuran y critican. El capítulo de la gente que no puede salir de su boca gracias. Ustedes tienen que aprender eso. Hay solo una cosa que nosotros tenemos que aprender a decir. Gracias. Porque a pesar de todas las dificultades, he aprendido a servirle a mi Señor. Eso es. Dice, Rey de los santos. ¿Quiénes son los santos? El pueblo escogido de Dios, pueblo Kadosh, pueblo apartado, Rey de ellos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Glorificará tu nombre. Pues solo tú eres Kadosh, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Así están cantando, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. La gente va a entender que Dios es el poderoso porque va a ver su justicia.
Pero hasta aquí vamos a mirar lo que dice algunos escritos de la Biblia. ¿Está bien? Vamos a ver primero acá Éxodo capítulo 15. ¿De qué se trataba el primer cántico que aparece en la Biblia? ¿El contexto cuál es? Los israelitas cruzan el Mar Rojo. El mar que habíamos aprendido la pasada con Rico Cortes, que representaba el mar, era el juicio. Cuando alguien era arrojado al mar y no salía vivo, quiere decir que era culpable. Ahora el pueblo de Israel está entrando al Mar Rojo, y los egipcios están entrando detrás de ellos. Si los israelitas son culpables, tienen que morir. Si los egipcios son culpables, tienen que morir. Si los israelitas son justos delante de Dios, ¿qué tiene que pasar? Tienen que salir vivos. Y si los egipcios no son justos, ¿qué tiene que pasar? Tienen que morir. Ese es el juicio establecido por Dios. Bueno, ¿qué pasó? Los israelitas entraron, los egipcios entraron. ¿Quién salió vivo y quién no? Los egipcios murieron. Los israelitas salieron vivos. Años atrás, 40 años, no, 80 años atrás, ¿qué había ocurrido? Lo mismo, pero al revés. Los egipcios habían sentenciado a los israelitas con juicio y los tiraron al agua. Si los bebés salían vivos, quiere decir que eran justos. Si morían, eran pecadores. Solo había un problema. ¿Cuál era el problema? Los bebés no saben nadar. Si lo hubieran tirado ya grandes, se hubieran salvado, pero le tiraron bebé. Entonces fue un juicio injusto. Fue una cosa hecha injustamente. Ahora Dios se está cobrando. Nosotros estuvimos analizando, la mayoría de esas personas que murieron ahí son los que habrían nacido también al mismo tiempo que murieron esos niños cuando el faraón los sentenció. Entonces ahora Dios estaba haciendo un juicio correcto. Entran los dos grupos y sale el que es considerado por Dios inocente. Los hebreos salen salvos. Los egipcios mueren. Ese es el juicio contra las naciones. Ahora está ocurriendo lo mismo. Se está viendo un mar de cristal, se está viendo fuego, y ahí están cruzando, pasando los que están cantando a Dios este cántico. Y aquí vemos también que los que han cruzado, los que han sido libertados, los que han sido considerados justos por Dios, inocentes, están cantando este cántico. Y veamos lo que dice. Vamos a tratar de leer. Versículo 1, ¿no? Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor y dijeron: cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo, al jinete. Y ahí sale la referencia de Apocalipsis 15:3, ¿no? Sale como referencia. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido, ¿qué dice ahí? Mi salvación. Quiere decir que ellos están entendiendo, me ha considerado inocente. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Recuerden que en Apocalipsis 15, la redención final, los que han sido libertados de la bestia y de su falso profeta en los últimos tiempos, estarán cantando este cántico. Estarán cantando lo mismo. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Versículo 8. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Eso decían los egipcios. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses?
¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo, que dice ahí, que redimiste. Constantemente estamos viendo que ellos están manifestando, hemos sido perdonados. Éramos culpables por haber transgredido los mandamientos de Dios, por nuestra ignorancia, por habernos apartado de los planes de Dios, de las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Pero la sangre del Cordero que pintamos por nuestro dintel nos libró de la muerte y ya nos ha librado del juicio. Hemos sido probados justo delante de Dios. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. ¿Y qué dice el versículo 14? Atiendan bien. Lo oirán los pueblos y temblarán. Eso es lo que está saliendo ahí en Apocalipsis 15. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. ¿Quién es Edom? ¿Quién era Edom? ¿Quién era Edom? Descendiente de Esaú. En el futuro son descendientes de Edom, de Esaú, los que van a hacer la guerra contra el pueblo escogido. Los que tienen la misma característica. Ya la pasada mencionamos cuando hablamos en Génesis, ¿no? De Edom, cuáles iban a ser las características de Edom. Las mismas que estamos viendo ahora. Envidia, codicia, ganas de perseguir, ganas de derribar, todas esas cosas. Bueno, acá dice, entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo endurezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Señor. Hasta que haya pasado este pueblo que tú, que dice ahí, rescataste. La palabra rescataste es igual que salvaste. La salvación viene de rescate. Tú nos has rescatado. Ahora, miren lo que dice el 17. Tú los introducirás los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. No solamente Dios te rescata, no solamente rescató ese pueblo. El propósito, ¿cuál era? Introducirlo a la heredad, a la tierra prometida a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Parece un simple cántico, no. Está diciendo todo el plan de Dios. Y este es el cántico que se va a cantar en los tiempos finales. Porque ¿qué está a punto de ocurrir? Está a punto de entrar el tiempo del milenio en que vamos a reinar, en que Israel, los dispersos de Israel van a ser restaurados, van a cruzar ese mar de vidrio, ese mar de fuego, para ser parte de la heredad prometida. ¿Están entendiendo, no? En ese lugar de morada que tú has preparado, oh Señor, en el santuario que tus manos, oh Señor, han afirmado. El Señor, ¿qué dice ahí? Reinará eternamente y para siempre. Si ustedes analizan bien este texto con lo que dijo Ezequiel, ¿es igual o no? Cuando dice que nos daría la tierra en que habitaron nuestros padres y ahí pondría su morada y reinaría eternamente y para siempre. Entonces dicen los profetas, cuando el ángel Gabriel le da la promesa a María sobre el nacimiento de su hijo, le dice, recibirá el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob eternamente y para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Se conecta o no? ¿Hay conexiones o parece que no cuadra nada? ¿Qué les parece? ¿Hay conexiones? ¿Lo están captando? Lo importante es conocer la escritura, lo que estamos hablando. Todos los textos que les dije sin leer, ya ustedes conocen muy bien. Bueno, estaba hablando acá del Evangelio, ¿no? Lo primero que hace alguien al cruzar el mar, al pasar el juicio de Dios, es estar contento porque está recibiendo la promesa. Eso es lo primero que hace. El Señor reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y el Señor hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. En los últimos tiempos también este Faraón
que está gobernando la humanidad con su imperio, van a ser, dice la Biblia, arrojados a un lago de fuego, y ahí van a ser consumidos. El juicio va a caer sobre ellos. El mismo faraón que estaba esclavizando a la humanidad, ya un conjunto de todo ello. Dice, y María profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado al mar al caballo y al jinete. Ese es el cántico de Moisés. En ese cántico vieron muchas promesas, muchos planes de Dios hacia su pueblo. Pero vamos a otro texto, Jeremías 10:7. Relacionados a este cántico, estos son textos de los profetas. Jeremías 10, cuando habla de los falsos dioses y el Dios verdadero, ¿no? Jeremías 10, el versículo 7 dice, ¿quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todo su reino no hay semejante a ti. Entonces Jeremías también está clamando algo que se sacó de ese cántico, ¿no? ¿Quién no te temerá? Todos saben, por eso siempre ustedes van a escuchar cuando leen los textos, el Dios que liberó al pueblo de la mano de Faraón y que lo hizo cruzar el mar rojo y que hundió el ejército de Faraón, es el que está viniendo a nosotros. Dios mío, tenían todo terror. Cuando se escuchaba esa historia, todos tenían terror. Salmos 86. Salmos 86, versículo 8. Dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. No, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Esto también está en el cántico de Moisés. Entonces, era importante ese cántico, lo mencionaron los profetas, lo mencionó el rey David en uno de sus salmos y ahora está saliendo en Apocalipsis, porque ahí estaba ya revelada el plan de Dios. Amén. Vamos a Apocalipsis otra vez. Me quedé en versículo 4, ¿no? No temerá, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han magnificado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Eso quiere decir que bien preparados y bien listos para establecer el juicio final de Dios. En la Biblia acá menciona, yo estaba teniendo mi apunte, no solamente hubo un cántico de Moisés, hubo otro cántico. Yo dije que había 2 cánticos, ¿no? Vamos a ver también ese, Deuteronomio 32. ¿Por qué es importante ese cántico? ¿Cuál es la diferencia entre el primer cántico y el segundo cántico? El primer cántico fue ni bien cruzaron el Mar Rojo. Y el segundo cántico, cuando el pueblo estaba despidiendo a Moisés, cuando estaba en las puertas de la tierra prometida. 40 años después. Quiere decir que algo pasó para que no haya funcionado ese primer cántico en sus corazones. No fueron fieles. Entonces nuevamente Moisés les está cantando. Y este cántico ustedes de tarea van a leer en su casa, porque tiene 52 versículos. Y no podemos leer todo ahora, ¿no? Si leemos, vamos a terminar 1 hora casi en leer todo. Entonces ustedes van a leer en su casa. ¿Van a leer? Van a leer, ¿no? Lean que no. Pero muy interesante. Cántico de Moisés. Yo voy a leer solamente algunos textos. A ver, versículo 7. Fíjense lo que dice ahí. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Fíjense lo que le está diciendo a la nueva generación.
Deuteronomio 32, ¿no? 7. Acuérdate de los tiempos antiguos. ¿Qué es lo que hoy la gente no quiere hacer? A la nueva generación, a la que ya está por entrar a la tierra prometida, a la que ya ha pasado la desobediencia de sus padres, ¿qué le está diciendo? Acuérdense de la antigüedad, acuérdense de cuando salieron de Egipto, acuérdense del pacto que Dios había hecho con ustedes. Pero la corriente religiosa de esta época nos está induciendo a que no tenemos que recordar más el pasado pisado. Ahora viene lo presente, ¿no? No. Para poder entender de qué se trata mi presente, tengo que acordarme del pasado. ¿Qué ocurrió en el pasado? ¿Qué me dijo Dios? ¿Qué planes tenía Dios conmigo? Si eso yo me olvido, entonces no voy a poder entender el plan de Dios. Entonces eso está saliendo aquí, en este cántico ya a la nueva generación. Ya han pasado 40 años de que salieron de la tierra prometida. Y se le está diciendo esto. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Entonces la nueva juventud de este tiempo piensa que investigando sabe todo, ¿no? Pero tiene que saber qué pasaron sus antepasados, cuáles fueron las promesas que se le había dado. Eso tienen que saber, tienen que regresar. Entonces en nuestro caso, puede ser que no estamos hablando de mi papá me va a decir las cosas, estamos hablando de nuestros líderes, los que han recibido las promesas de Dios. ¿Quiénes serían nuestros padres? ¿A quiénes se le llama padres de la fe? Martín Lutero, Wesley, MacArthur, otros, D.L. Moody, ¿no? Ellos son nuestros padres. Son padres antiguos que tuvieron la fe, pero si estamos viendo la Torá, si la Torá nos está diciendo que nos acordemos de nuestros padres, ¿quiénes serían aquí nuestros padres? Acá en la Torá. ¿Quién? Abraham, Isaac y Jacob. Claro, porque ellos son los que se les dio la promesa, a los que se les entregó la alianza. Entonces muchas personas están pensando de otra forma. Entonces, en la Torá está diciendo, regresen a los antepasados, regresen a las promesas de sus padres para poder saber el destino correcto que tienen que llevar. Eso se está haciendo otra vez con el cántico, con un cántico que Moisés está haciendo. Dice 8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Atienda bien ese versículo. Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. Está retrocediendo mucho antes del pueblo de Israel. Cuando Noé empezó a tener sus hijos y empezaron a poblar la tierra. ¿Sí o no? Ahí se está yendo este cántico. ¿Qué le está diciendo? En ese tiempo, Dios ya había establecido los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Quiere decir que en este cántico se nos está diciendo que entre todas las naciones va a estar establecido un número de israelitas fijo. Ya Dios había fijado este territorio, Sudamérica, Norteamérica, África, Oceanía, de acuerdo a las 12 tribus de Israel. ¿Así está saliendo en Deuteronomio o no? Entonces quiere decir que descendencia de Israel estarían por todas partes. Ya Dios estableció eso. Ellos cubrirían la tierra. Entonces esto está saliendo como cántico. No te olvides. Entonces pregúntale a tu antepasado. Vas a revisar, volver atrás. Eso está ocurriendo en este tiempo. Según el número de los hijos de Israel. Porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Sí está saliendo. Bueno, vamos a saltear un poquito al versículo 42. Versículo 42. Atiendan bien lo que dice ahí en el 42. Para que vea que Moisés cuando escribió esto ya le estaba detallando todo. O sea que si uno va a la Torá, va a los escritos de Moisés, ya va a entender todo el plan de Dios. ¿Se dan cuenta quién será el que estará detrás de esto de que no, ya no vuelvas a la Torá, ya no tenemos que volver a esta palabra? ¿Quién será el que está detrás de esto? ¿Será un espíritu de Dios? Un espíritu de Elohim lo que nos quiere apartar de las promesas que Dios nos dio. Nos quiere quitar el evangelio eterno
son espíritus malignos y controlan nuestra vida, nos manejan, nos hace creer sabios y nosotros nos damos cuenta. Bueno, 42. Embriagaré de sangre mis punta de lanza, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Está hablando, si ustedes se fijan, está hablando de los últimos tiempos, qué va a hacer con sus enemigos. Si nosotros leemos ahora Apocalipsis, ¿está ocurriendo eso o no? Se está derramando la ira de Dios contra las personas que se están oponiendo a las promesas. Esto estaba ya en el cántico de Moisés. Ahora, versículo 43. Alabad naciones. Y acá hay una cosa interesante que cuando miramos en un texto antiguo, nos dice a su pueblo. Dice, alabad naciones a su Mesías, a su ungido. Dice en otro texto, pero acá sale a su pueblo. El judaísmo hace entender que el pueblo de Dios es el ungido, ¿no? Pero claramente se está refiriendo a el Mesías, ¿no? A Yeshua, porque es una profecía para el Mesías, ¿sí o no? Entonces, alabad naciones a su ungido, porque Él vengará la sangre de su siervo. Él se refiere al ungido, ¿no? Si era el pueblo, porque el pueblo o su pueblo o ellos, sería ellos, ¿no? No sé si me captan. Sería ellos vengarán, ¿cómo se dice? A su ungido. Y acá se refiere a una persona, ¿no? Porque Él vengará la sangre de sus siervos. Y después que dice, y tomará venganza de sus enemigos. Y hará expiación por la tierra de su pueblo. Ahora dice pueblo, ¿no? ¿Quién es el que va a hacer expiación por la tierra de su pueblo? El ungido, ¿no? Acá la palabra importante es ungido. Entonces se está viendo lo que está ocurriendo ahora en Apocalipsis capítulo 15. Vino Moisés y recitó todas estas palabras, este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Amén. Bueno, ahora sí, terminemos. Creo que ya hemos captado ya bastante. Versículo 5. Después de estas cosas, miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Y eso de las 7 plagas, ya vamos a ir viendo en el capítulo 16, tiene bastante relación con las plagas que cayeron sobre Egipto. Dice, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Ahora, ¿cómo podemos saber qué son esas, por qué vienen esas iras, por qué viene la ira de Dios? ¿Por qué va a ser descargada? ¿Por qué se llenó? Y todo esto de acuerdo a lo que la Escritura dice. Entonces nosotros tenemos que saber qué estaba haciendo la humanidad en aquel tiempo para que se haya llenado la ira de Dios. Por ejemplo, para que Dios envíe fuego sobre Sodoma y Gomorra, ¿no? Azufre, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Qué había en Sodoma y Gomorra? Adulterio, sodomía, homosexualidad, perversidad, abuso contra niños. Ya no había respeto a la humanidad, al ser humano, ni a las leyes establecidas por Dios. Ya no había respeto. Entonces dice que la tierra mismo clamaba, la tierra mismo pedía socorro. Si ustedes se fijan bien, la humanidad en este tiempo está haciendo lo mismo. Está queriendo cambiar los planes de Dios, y no solamente cambiar personalmente, sino quiere implantar también eso. Cuando vemos que muchas organizaciones de pensamientos diferentes a las cosas de Dios buscan establecer estas leyes en los gobiernos o como constitución o como mandato, ya nosotros podemos darnos cuenta que están queriendo implementar eso. Enseñarle a un niño que él, si quiere, puede ser nena, o si quiere, puede ser nene, de acuerdo a su deseo. Eso ya es querer implantar un pensamiento a otra persona. Y ponerlo eso como ley, peor todavía. Mucho peor. Bueno, eso es lo que va a hacer que la ira de Dios llegue al colmo.
También homicidios, crímenes, violaciones, abuso, estafas, falsedades, hipocresía. ¿Qué dijo Yeshua que en los últimos tiempos ocurriría? Se aumentaría la maldad, la anomía, la oposición a las leyes de Dios iba a aumentar. Entonces acá lo que está ocurriendo es que de tanto que la humanidad ha menospreciado a Dios y ha transgredido sus leyes, eso ya ha llenado la copa, ya rebasó ya. O sea, es hora de derramar. ¿Qué es lo que se va a derramar? Precisamente todas estas cosas que han hecho, que han vivido, que han transgredido. Entonces, tenemos que pensar, si la humanidad está viviendo así, ¿por qué nosotros nos unimos con ellos? ¿Por qué somos parte con ellos muchas veces? La Biblia, cuando vayamos leyendo, en una parte va a decir: salid de ahí, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus abominaciones. Ahora llegan las grandes fiestas, ¿no? Que no está mal, dicen las personas. Aparentemente no está mal, pero si vos investigas de dónde vienen, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus objetivos, qué mentalidad me quiere dar, te vas a dar cuenta que es una oposición a Dios. Si yo me callo, si yo no digo nada y veo todas las cosas, ¿ustedes creen que la gente me va a odiar o no me va a querer? Todos me van a querer. Pero cuando vos empezás a hablar, a decir, ya empieza a enojarse contigo. Cuando vos empezás a rechazar doctrinas como el rapto, o doctrinas como los tres dioses, o doctrinas como que sobre las comidas, ya la gente se molesta. No simplemente debate teológicamente, sino ya ve tu persona también. Ya te considera un enemigo, o ya te considera malo, argel, qué sé yo, todas esas cosas. Y puede ser que sea cierto. Puede ser que yo sea malo, argel, grosero, bandido, pero mientras no hablo, nadie me va a decir nada. Mientras estoy callado, nadie me va a decir nada. Pero cuando empiece a hablar, toda la gente ya te va a tildar, te va a marcar. Ese es un sinvergüenza, ese no tiene corazón, ese no quiere servir a Dios, ese está adorándose a sí mismo. Cuando abre la boca ya es malvado, pero el que queda calladito ahí, bueno es. Entonces ese es el problema aquí. En los últimos tiempos, Satanás va a hacer que nosotros, los que tenemos la verdad, nos callemos la boca. Porque no vamos a querer tener problema con nadie. Y vamos a ser muchas veces cómplices. Cómplice de esto, cómplice de aquello. Porque yo no quiero que se moleste. Claro, yo no tengo que enojarme con nadie. Ustedes no van a necesitar enojarse con otra persona. No tienen que enojarse con otra persona. Las personas solo se van a enojar. Las personas solo se van a enojar. Aunque ustedes no le hagan nada, ustedes no le dañen en nada, pero el simple carácter de este mundo va a hacer que tenga ira hacia su vida. Eso es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Eso quiere decir que se está llenando las copas de la ira de Dios. Por eso el mundo va a estar bien cargado y bien pesado en los últimos tiempos. Investiguen, observen las noticias, vean cómo están actuando los políticos, cómo son súper, ¿cómo se puede decir? Sin vergüenza, cara dura, sin miedo, sin temor a nada. No van a respetar más nada ni a nadie. A medida que pase el tiempo, esto va a ser peor. Y no es problema que esto ocurra entre filisteos, entre amonitas y entre moabitas. El problema es cuando vemos entre el propio pueblo de Dios contaminándose con estas características. Y lo que hace que la ira de Dios se encienda es eso, que su pueblo se alejó de su palabra, se alejó de su ley y empezó a vivir conforme a los placeres de este mundo. Esa es la verdad. Algunos dicen, esa es tu verdad, no es mi verdad, tu verdad. Por eso yo no tengo que creer mi verdad, ni su verdad, sino tengo que creer esta verdad, lo que Dios está diciendo. ¿Cuál es la verdad de Dios? Porque muchas veces cuando dice un hombre, suena duro, suena pesado, suena hasta ataque. Pero cuando vemos que sale de Dios, puede ser que reflexionemos, puede ser que empecemos a pensar. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto es también
réplica, una manifestación de lo que ya ocurría antes, como sombra y figura, de que el tabernáculo de Dios se llenaba de humo. El humo representa, ¿cómo se puede decir? El humo representa, entonces el humo representa que está habiendo la cónclave. Está habiendo movimiento, está habiendo planes, o sea, se está moviendo el trono. Está habiendo actividad. Cuando ustedes ven una casa y no hay nada, quiere decir que está abandonada. Pero ven ahí que sale olor a tortilla, sale griterío, se ve un foco encendido. ¿Qué quiere decir? Hay movimiento. ¿Entienden, no? Entonces lo mismo ocurría en el tiempo de Moisés. Cuando ellos estaban en su casa, de repente empezaban, vamos a ver ese texto para relacionar, Éxodo 40. De repente estaban ellos tranquilos y empezaba a moverse en el tabernáculo las columnas de nube. ¿Eso qué quiere decir? Va a haber movimiento celestial. Dios se va a manifestar. Entonces acá ya el templo del cielo se está humeando, está manifestando. Quiere decir que va a haber un movimiento especial. Con este texto vamos a ir terminando. Éxodo 40, 34. Es una señal. Cuando empiecen a ver los humos ya moviéndose por ahí, quiere decir que ya se está por derramar las últimas plagas. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, 34, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés, que dice ahí, entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria del Señor lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces cuando había un movimiento fuerte de humo no se podía entrar porque Dios va a hacer algo. ¿Será que esto tiene relación con Apocalipsis 15? Mucha relación. Está a punto Dios de moverse del lugar. Está a punto de mover a su pueblo del lugar. Entonces, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Y cuáles son esas 7 plagas? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que va a ocurrir? No se pierda el próximo capítulo. Capítulo 16, la copa de la ira. Se llenó. El juicio final contra las naciones. Amén. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Apocalipsis, Revelación. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.